Existe un sistema subyacente a cada forma de riqueza, no una fórmula a seguir, sino una frecuencia a encarnar. Y hoy no solo lo comprenderán, sino que lo recordarán, porque la verdad no es nueva, es ancestral y ya reside en su interior. Neville Goddard impartía una enseñanza tan sutil que la mayoría pasa por alto, que toda la riqueza, sí, toda ella, se origina en la imaginación. No se gana y no se atrae en la forma en que nos han condicionado a creer. Se asume. Esa palabra, asume, no se anhela, no se trabaja para ella, se asume. Como el cuerpo asume el calor cuando el sol toca la piel, como el alma asume la seguridad cuando recuerda que nunca estuvo separada. La riqueza no está fuera de ti, es el eco de lo que ya has aceptado en tu interior. Y sin embargo, muchos se hallan estancados, no porque no sueñen, sino porque no cesan de consultar su cuenta bancaria para verificar si el sueño es tangible. Continúan escudriñando el exterior para calibrar una transformación interior. Este es el bloqueo invisible. Reaccionan ante el mundo tridimensional, aguardando señales, validación, pruebas, en vez de generar desde el estado tetradimensional el campo interno donde la realidad se gesta. Mas la verdad es, si aguardan, no están creando. Si albergan esperanzas, no están asumiendo. Y esa sutil divergencia es lo que separa a quienes manifiestan conscientemente de aquellos que permanecen cautivos en el ciclo de esfuerzo y dilación. Existe un anhelo tácito que albergas, una profunda aspiración a prosperar, a sentirte liberado, a vivir desde la expansión. No obstante, algo en tu interior ha sido adoctrinado para asociar el dinero con la presión. Crees que el éxito podría acarrear pérdidas. Sientes que la riqueza podría resultar en soledad. De tal manera, sin percatarte, te resguardas de aquello mismo por lo que imploras. Anhelas más, pero temes lo que ese más podría costarte. Pides abundancia, al tiempo que la vinculas silenciosamente con la lucha, con el juicio, con el riesgo de perder la paz. Esto no es flaqueza, es programación. Tal como el Dr. Bruce Lipton nos recuerda, el subconsciente, el motor silencioso que impulsa nuestra conducta, controla el 95% de nuestra realidad, y gran parte de él se programa antes de los 7 años. Eso significa que podrías estar viviendo con un proyecto financiero que ni siquiera es tuyo, una vibración heredada de tu entorno, una sensación codificada en tu sistema nervioso antes de que pudieras elegir. Por lo tanto, ahora, incluso como adulto en busca del despertar, sigues funcionando con guiones infantiles de «no es suficiente» y «demasiado es peligroso». Mas usted no es ese guión, usted es el artífice. Y es hora de editar la narrativa, no mediante la coerción, sino a través de la recurrencia. La riqueza no se persigue, se instaura como identidad. Ese es el replanteamiento. No se la persigue como un premio externo. Uno se sintoniza con ella, cual afinando una señal de radio. La música de la riqueza ya está sonando, no está ausente, simplemente se emite en una frecuencia distinta a la que el temor ha estado escuchando. Esto no es teoría poética, es ciencia espiritual práctica. El cuerpo percibe la creencia antes que la mente la procese. El campo resuena, no con lo que pronuncias, sino con aquello que aceptas como verdad en el silencio. Así, hoy iniciamos un retorno, no hacia un saber novedoso, sino a un conocimiento ancestral, que la vía para manifestar la abundancia no reside en persuadir al mundo, sino en alinearse tan profundamente en el interior que el mundo, inevitablemente, se reconfigure a tu imagen y semejanza. No estás intentando volverte rico, estás recordando que ya lo eres, y todo lo demás es simplemente el espejo poniéndose al día. Existe una verdad que has intuido, aunque quizás nunca has comprendido del todo. Gran parte de lo que obstaculiza tu abundancia no tiene nada que ver con tus deseos conscientes. Puedes anhelar más, soñar con vivacidad, recitar afirmaciones con nitidez. Sin embargo, si tu identidad interna no se forjó en un entorno de seguridad, la riqueza siempre se percibirá como una amenaza. Porque no materializamos a partir de lo que decimos, sino desde el lugar donde hablamos. La mayoría de las personas intentan manifestar riqueza desde la voz de su niño interior.
aquella parte que fue herida, desestimada, o a la que le enseñaron que tener más era peligroso o imposible. Ese niño podría seguir creyendo que pedir demasiado conducirá al abandono, que recibir plenamente conllevará un costo. Y sin darse cuenta, su identidad de riqueza se está filtrando a través del miedo, en lugar de la soberanía. Creen que están soñando a lo grande, pero se están protegiendo de una realidad que alguna vez les lastimó. Las heridas de apego no solo impactan las relaciones, dictan las leyes de tu sistema nervioso, incluyendo cuánto crees que te está permitido recibir. Esto implica que el temor a la riqueza puede, con frecuencia, ser más intenso que el anhelo por ella. No porque no la desees, sino porque nunca te has sentido seguro poseyéndola. Verás, tu subconsciente no se preocupa por la meta. Su única preocupación es la seguridad. Y si la riqueza fue en algún momento asociada con el caos, el rechazo, el juicio o la inestabilidad, entonces tu mente, con todo su poder, operará sigilosamente para mantenerla a raya. No para castigarte, sino para protegerte. Cree que te está salvando. Es por esto que algunos individuos amasan fortunas efímeras, desvaneciéndolas con celeridad. La razón por la que otros sabotean sus propias oportunidades, y por qué, incluso, cuando el éxito se materializa, el cuerpo se crispa en lugar de celebrar. No se trata de una falta de merecimiento intrínseco. Es que el sustrato emocional no ha sido preparado para sostener la radiación de la abundancia. Se han sembrado las simientes de la prosperidad en un terreno emocional que teme la luz. Mas esto puede ser alterado, no mediante el esfuerzo, sino a través de la intuición. Comienza aquí. Siéntete seguro con la abundancia, no en el ámbito del pensamiento, sino en la esfera de la sensación. Permite que tu cuerpo respire como si la opulencia fuera la norma. Deja que tu pecho se expanda como si el lujo fuera inherente. Relaja tu sistema nervioso en presencia de la prosperidad, no como una quimera, sino como una frecuencia que puedes sostener. Así es como empiezas a reacondicionar el terreno. Así es como empiezas a admitir lo que nunca fue retenido, solo pospuesto. La riqueza no exige la perfección, demanda preparación, y la preparación arranca con la convicción de que poseer más no implica la autodestrucción, que la abundancia no precisa del abandono, que la seguridad y el éxito pueden coexistir. No estás bloqueado, simplemente estás aprendiendo a sentirte seguro en la luz que siempre has irradiado. ¿Has visto el consejo? Cierra los ojos, imagina la vida que anhelas, siéntela como si ya fuera una realidad consumada, y lo has intentado. Has erigido imágenes en tu mente, de opulencia, de libertad, de éxito rebosante de alegría, mas algo se siente discordante. El cuadro está ahí, pero la energía motriz, la fuerza, escasea, y, sigilosamente, una duda se insinúa. ¿Por qué no funciona para mí? No se trata de que lo estés haciendo mal, se trata de que estás visualizando desde un lugar equivocado. La mayoría de la gente imagina su futuro desde un estado vibracional de carencia. Construyen hermosos castillos, pero con la pincelada de la escasez. Visualizan el resultado, pero la energía emocional subyacente aún está esperando, aún está deseando, aún está dudando. Por lo tanto, la mente subconsciente, el verdadero arquitecto de la realidad, recibe una instrucción diferente. Todavía no tengo esto. La visualización, cuando se practica desde la vacuidad, se transforma en una representación, un ensayo mental para una realidad que aún se percibe como distinta. He ahí la razón de su fracaso. El universo no responde a imágenes, sino a vibraciones, y la vibración que emites no reside en la imagen, sino en la identidad subyacente a la misma. Aquí es donde el efecto Pigmalión resuena con fuerza. La creencia interna que tienes sobre ti mismo se convierte en el receptáculo de tus resultados. No solo lo que observas, sino quién crees ser en el interior de la escena. ¿Estás fingiendo ser adinerado o estás recordando que la opulencia es tu expresión innata? La visualización desprovista de identidad es una mímesis espiritual. Equivale a pintar una obra maestra con las manos presas del temor. Los colores podrían ser vívidos, pero el lienzo absorbe la verdad de tu vibración. Y si esa vibración se arraiga en la carencia, ninguna cantidad de imaginería mental
podrá invalidar el código emocional. Así pues, invierte el orden. No comiences con la escena. Comienza con la sensación. Este es el poder de la imaginería que prioriza el estado. Permite que la emoción guíe. Deja que el cuerpo susurre. Ya soy. Deja que la respiración se ralentice. No porque intentes llegar a algún lugar, sino porque tu sistema nervioso sabe que ya has llegado. Desde ese locus de suficiencia, de integridad, de presencia, edifica entonces la escena. Edifícala no para lograr algo, sino para reflejar aquello que ya es inherente a tu campo. No estás creando la imagen para persuadir a la realidad, estás revelando aquello que has decidido encarnar. No concibas castillos con la escasez en tu trazo. Que la opulencia sea la tinta que corre por tus venas. Permite que la imaginación sea un espejo, no una máscara, y que cada imagen sea un eco de una verdad que ya no cuestionas. Que tu estado interior no es un ensayo, sino el génesis. Es el punto de creación. Ya está consumado. Antes de proseguir, hagamos una breve pausa. Si algo en tu interior está resonando, si una parte de ti se siente comprendida, como si acabaras de escuchar las palabras que tu alma ha estado anhelando, hay algo esperándote en el comentario fijado. No más ruido, no más teoría, solo un siguiente paso, discreto, alineado y predestinado para ti. Ahora bien, retornemos al punto donde el verdadero cambio se materializa, no en el ámbito del pensamiento, sino en la propia configuración neuronal. Cada pensamiento que reiteras se convierte en un surco en la mente, no metafóricamente, sino neurológicamente. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Únicamente responde a la repetición, la emoción y la identidad. De modo que, al ensayar pensamientos de indignidad, al demorarte en narrativas de carencia, tu cerebro comienza a edificar senderos que te reconducen a ese mismo paisaje de limitación. No porque sea verídico, sino porque es familiar. Esto no es un castigo, es un patrón. Tu realidad financiera no es meramente el corolario de decisiones conscientes, es el eco resonante de una memoria muscular mental. Son las vías neuronales, moldeadas por años de diálogo interno, de sutiles presunciones como «no estoy listo», «es demasiado tarde», «siempre batallaré». Estas no son meras convicciones, son corrientes eléctricas, encendiendo y cableando la trama misma de tu ser. Y, a menos que sean interrumpidas, se convierten en tu mapa predeterminado. Aquí es donde la plasticidad cerebral ofrece la redención. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas, sí, por supuesto, pero eso también significa que nuevas neuronas pueden activarse, nuevas creencias pueden cablearse. Puedes construir una nueva lista de reproducción mental, una que reproduce la frecuencia de la abundancia en bucle, no como ruido, sino como alimento. Sin embargo, esto no se alcanzará únicamente a través de la lógica. Requiere reiteración, repetición imbricada de sentimiento, intención imbuida de vibración. No se modifica la identidad financiera con un mero acto reflexivo. Se transforma mediante la implantación de nuevos bucles, afirmaciones emocionales cargadas de veracidad, pronunciadas con aliento, ancladas en la presencia. Este es el bucle de la impronta neuronal, no una obligación, un recordatorio diario, 3 minutos al día, una frase pronunciada una y otra vez. No para convencerte a ti mismo, sino para reprogramar al arquitecto silencioso que moldea tus mañanas. No quiero riqueza, sino soy aquel a quien la riqueza reconoce. No algún día, sino este es mi ser en el presente. No estás en bancarrota. Tu mente simplemente está sintonizada en una frecuencia obsoleta, una que te instaba a retraerte, a postergar, a dudar. Pero tienes la potestad de cambiar de estación. Tienes la libertad de instalar un nuevo cableado. No por imposición, sino por presencia. El cerebro no requiere drama. Demanda orientación. Necesita una señal constante, y cuando se la proporcionas, la realidad comienza a seguirla. No porque el mundo haya mutado, sino porque tú lo has hecho, porque cesaste de esperar a creer, y empezaste a encarnar una verdad que siempre aguardó tu retorno. Tu verdadera riqueza no reside en el porvenir,
reside en tus circuitos, altera la corriente y la corriente altera el universo. Hay un lenguaje que hablas que nadie escucha, pero que lo moldea todo. Es el diálogo que reside tras tus pensamientos, los susurros silenciosos que subyacen a tus acciones. Y ese lenguaje, más que el esfuerzo o la estrategia, determina tu identidad de riqueza. No porque sea estruendoso, sino porque es incesante. Puedes pregonarlo a los cuatro vientos, proclamando tu disposición. Puedes redactar objetivos, recitar afirmaciones, incluso meditar a diario. Pero sí, en la intimidad de tu mente aún te expresas como alguien expectante, esforzándose, dubitativo. Entonces el universo escucha eso, porque el universo no responde a las declaraciones, responde a las suposiciones, y tu diálogo interno revela aquello que realmente has asumido como veraz. Neville Goddard no instó a mendigarle al mundo, instó a escucharse a uno mismo, a percatarse de cómo uno se habla a sí mismo. Porque el discurso interior no es meramente una corriente de pensamiento, es poder creativo, es el centro de mando energético desde el cual la realidad recibe sus órdenes, y la mayoría se habla a sí mismos como si aún estuvieran a la entrada, no ya dentro del reino. Esta es la fractura interna, hablando como un mendigo pero soñando como un constructor, anhelando la mansión pero narrando tu vida como si aún estuvieras a la intemperie. No precisas afirmaciones más estridentes. Requieres conversaciones alineadas, palabras que se correspondan con la valía intrínseca con la que has nacido, no con la escasez que te fue inculcada. Imaginemos esto. ¿Qué pasaría si cada pensamiento que dirigiéramos hacia nuestro interior fuera escuchado por nuestra realidad? No juzgado, simplemente traducido en forma. ¿Hablaríamos de manera distinta? ¿Elegiríamos de forma diferente? ¿Escucharíamos con mayor esmero? Aquí es donde ocurre el cambio, en la quietud. No mediante la verbosidad, sino a través de una reformulación, mediante la ensayación interna de la opulencia, no desde la desesperación, sino desde la propia identidad. Se trata de una audición mental, no de una actuación. Es presencia, una decisión de instilar riqueza en el silencio, hasta que éste comience a resonarla. La verdad sea dicha, tus presunciones no son invisibles, resuenan con estridencia en el lenguaje de la existencia. Cada diálogo que entablas contigo mismo es una profecía. Cada frase interna, un plano espiritual, y el mundo, cual espejo sostenido con fervor, refleja aquello que pronuncias cuando nadie más escucha. Pronuncia la riqueza en tu interior, y tu mundo se torna pródigo en prosperidad. Habla como si ya lo fueras, y el universo sin oposición comienza a sentir, no porque hayas implorado, sino porque has creído, porque tu voz interna cesó de dudar y empezó a rememorar su poder. El deseo, cuando se malinterpreta, se convierte en una prisión. Se asemeja al movimiento, pero es repetición. Se percibe como expansión, pero con frecuencia no es más que otro ciclo vicioso. Te despiertas anhelando más, pensando en más, demandando más. Y sin embargo, cuanto más deseas, más confirmas la carencia. Y tu biología reacciona. La dopamina es el neurotransmisor de la búsqueda, no de la posesión. Recompensa la persecución, la indagación, la anticipación. Por consiguiente, al residir en un estado perpetuo de anhelo, el sistema nervioso se torna adicto a la brecha que separa al individuo de su objeto de deseo. La mente halla su deleite no en la posesión, sino en el acto de alcanzar. Es aquí donde la trampa se cierra. Empiezas a identificarte con aquel que está a punto de llegar, siempre, con quien está en ello, trabajando, con quien se acerca, pero nunca termina por concretar. No porque estés maldito, sino porque tu química emocional está programada para la búsqueda, no para la posesión. El campo no rechaza tu manifestación, espeja tu frecuencia, y si esa frecuencia es quiero, te dará más deseo. Esta es la razón por la que tantos permanecen en la pobreza, no de lo material, sino de la encarnación. Han erigido su identidad en torno a la búsqueda, a la espera, al algún día, y al hacerlo, confunden el hambre espiritual con la alineación espiritual. Sin embargo, el alma no prospera en la añoranza, sino que se expande a través de la presencia, de la llegada,
de la silenciosa apropiación. El cambio es sutil, aunque sagrado. Ocurre cuando uno deja de golpear a la puerta y comienza a vivir como si ya estuviera dentro de la habitación, no fingiendo, no albergando esperanzas, sino relajándose en la realidad donde el anhelo ya se ha consumado, donde no hay necesidad de perseguir aquello que ya se posee. Esta es la quinta esencia de la posesión silenciosa, un estado meditativo donde no hay demanda, ningún esfuerzo, únicamente presencia, solo la vibración del tener. Y cuando el cuerpo aprende a aquietarse en ese estado, el cerebro se reconfigura, la química se ajusta, el exterior comienza a armonizar con el nuevo tono interno, porque el universo no responde al ruido, responde a la coherencia. Así que si has estado persiguiendo, anhelando y afirmando sin paz, esto no representa un fracaso. Es una invitación a trascender el circuito de la dopamina, a cesar de recompensar la sensación del casi y a empezar a vivir desde la sagrada quietud del ya. Al cesar de golpear, uno se da cuenta de que la puerta jamás estuvo asegurada. Aguardaba a que la inercia cesara, a que sobreviniera la quietud, a sentir la estancia que siempre estuvo destinada a albergarte, no mediante el esfuerzo, sino mediante el ser, mediante la llegada, mediante la confianza. Hay un momento en la trayectoria de todo buscador donde el aprendizaje se transmuta en un disfraz. Has leído los libros, has presenciado las enseñanzas, has entonado los mantras, y no obstante, algo en tu interior persiste incompleto, como si el conocimiento por sí solo no pudiera descorrer el velo, como si cuanto más ahondas en la búsqueda, más te distancias de la vivencia auténtica de la abundancia, del impacto, de la plenitud existencial. Esto no es un fracaso, es un espejo, debido a que la mente se complace en la perpetuación del proceso, se deleita en la noción del devenir, con tal de que la consumación no sea inminente. De ahí que numerosos emprendedores espirituales, seres en constante evolución consciente, sucumban a una sutil falacia. Creen estar progresando cuando en realidad orbitan en torno a la identidad del eterno aprendiz, constantemente acopiando, incesantemente preparándose, jamás encarnando. Se siente seguro ahí, en los talleres, en los cursos, en el aprendizaje, porque devenir quien ya es implica despojarse de quien se ha sido, conlleva la pérdida de la identidad del buscador y la adopción del creador, implica abandonar el confort del aún no e incursionar en la responsabilidad del ya ahora, pero no estás aquí para seguir estudiando la receta, estás aquí para preparar el banquete, estás aquí para saborear la vida que has concebido, para vivirla desde sus entrañas, para reclamarla con aliento, con porte, con una certidumbre que no vocifera, sino que resuena. Y encarnar no implica perfección, significa congruencia, escoger una identidad y vivirla durante el tiempo suficiente para que el universo comience a reflejarla, no ponerla a prueba, no esperar que perdure, sino permanecer dentro de ella, como la piel, como el hogar. Esto no se trata de imponer seguridad, se trata de desmantelar las capas de duda que nunca te correspondieron. Aquellas que susurraron, necesitas más tiempo o aún no estás listo, pero sí lo estás, no porque lo sepas todo, sino porque has recuperado la memoria suficiente para comenzar. Así pues, la invitación es tácita, pero inequívoca. Cesa de ensayar tu poder. Vívelo. Deja de aguardar señales. Conviértete en la señal. Abandona la órbita. Aterriza. No estás aquí para coleccionar la sabiduría como quien reúne recuerdos. Estás aquí para encarnar la verdad, esa verdad que ya no necesita ser articulada, porque se manifiesta en tu andar, en tu respirar, en tu mera existencia. El mundo no necesita otro buscador más, necesita la presencia de alguien que finalmente haya recordado, yo ya soy. Había un coach que poseía el conocimiento, la pasión e incluso los testimonios. Sin embargo, su negocio siempre se percibía como una lucha constante. Ofrecía sus servicios con sinceridad, los comercializaba con claridad, pero el flujo de clientes permanecía irregular y, subyacente a la superficie, albergaba una narrativa silenciosa. Necesito más clientes. Parecía lógico, incluso honesto, pero esa frase,
repetida en el pensamiento y susurrada en momentos de duda, estaba moldeando su realidad, porque cada vez que decía «necesito más», sin saberlo, reforzaba la identidad de alguien carente. Y el universo, siempre fiel, siempre reflejo, replicaba esa vibración. Un día la realidad dio un vuelco, no por estrategia, sino a través de la introspección. Reemplazó aquella frase, una sola línea, de «necesito más clientes» a «soy el coach que la gente persigue». No se trató de un truco motivacional, fue un cambio de identidad, una declaración de energía, no de esfuerzo. Y algo empezó a gestarse. Su postura se transformó, su energía cesó de dispersarse. Ya no se esforzaba por alcanzar, sino que acogía. Los clientes comenzaron a materializarse sin necesidad de prospección. Las oportunidades se manifestaron sin esfuerzo. No alteró su modelo de negocio, modificó su premisa fundamental. No procuró persuadir al mundo, persuadió el campo que residía en su interior. Este es el poder de la oración dominante. No es meramente una frase que se repite, sino una vibración que se instala, una línea que se erige como la columna vertebral de la autopercepción. El hilo conductor alrededor del cual la realidad se teje. La mayoría intenta construir nuevas vidas, con viejas sentencias aún reverberando en el trasfondo. Y hasta que ese bucle sea sustituido, la manifestación se convierte en mera actuación, no en encarnación. Así pues, la invitación no reside en hallar las palabras perfectas, sino en descubrir la frecuencia más auténtica. ¿Cuál es la frase que destraba tu sí interior? Aquella que ensancha tu pecho, que altera tu respiración, que le recuerda a tu sistema nervioso. Este es mi ser actual, porque un solo pensamiento, creído a cabalidad, puede reorganizar la realidad. Una frase puede ser la arquitecta de una ciudad completamente nueva, y cuando se pronuncia desde la identidad, no desde la carencia ni la esperanza, sino el saber, no solo transforma tu lenguaje, sino que metamorfosea tu existencia. Tu narrativa no aguarda otra estrategia, aguarda una nueva oración, una que no describa tu pasado, sino que proclame tu llegada, una que no hable de tus necesidades, sino de en quién te has convertido, sutilmente, poderosamente, inequívocamente. Ahora, hay una especie de premura que roza lo espiritual, una avidez enmascarada como fe. Afirmas confiar, pero en lo más hondo anida un pánico silencioso, un murmullo que susurra, si no ocurre pronto, no lo soportaré. Y por ello empujas, fuerzas, visualizas con mayor intensidad, esperando que tu devoción acelere la cronología. Sin embargo, la premura no es sinónimo de claridad, es un síntoma de desconfianza, y la desconfianza envía una señal al campo. No estoy listo, no creo. Puedes proclamar abundancia con la boca, pero si tu cuerpo vibra en ansiedad, el campo escucha la vibración, no el vocabulario. La teoría de la autodeterminación desvela algo sagrado. Prosperamos no por la presión, sino por la autonomía, mediante la sensación intrínseca de ser los artífices de nuestra experiencia, no mendigos a las puertas del destino. Cuando uno se manifiesta desde la urgencia, pierde esta autoría, se transfiere a la dependencia, se le dice al universo, aún no poseo esto, y desconozco si alguna vez lo tendré. Y así, la realidad refleja esa misma tensión. El cambio se inicia con la respiración, no una respiración simbólica, sino el ritmo biológico real. Inhala el resultado, exhala la presión. Permite que tu cuerpo rememore lo que se siente la certeza, no porque el mundo la haya confirmado, sino porque tu ser lo hizo, no porque el desenlace llegara, sino porque dejaste de necesitar su arribo para sentirte íntegro. La certidumbre no es estridente, no son afirmaciones clamadas al vacío, es la serena y apacible sensación que susurra, está hecho. Esa sutil pausa entre el anhelo y la posesión, esa señal interna que detiene la persecución y da inicio a la encarnación, y cuando se habita ese espacio, aunque solo sea por instantes, se empieza a alterar la tonalidad magnética del propio campo. La desesperación empaña el GPS de la manifestación, generando estática emocional. Sin embargo, la certidumbre la disipa, no la certidumbre que predice el cómo o el cuándo, sino aquella que susurra, confío en mi ser.
Y en esa confianza, el sendero se despeja, no porque lo fuerces, sino porque tu vibración se vuelve legible, coherente, íntegra. Así pues, que la premura se desvanezca, como una piel que ya no requieres. Permite que tu energía hable no de carencia, sino de presencia, y observa cómo el mundo empieza a tratarte no como alguien en espera, sino como alguien que ya ha llegado. La abundancia no es simplemente una noción que albergas, es un entorno químico en el que te desenvuelves. El estado de tu cerebro no está disociado del estado de tu espíritu, están intrínsecamente ligados. Cada pensamiento engendra una reacción, cada creencia detona una cascada, y las sensaciones que mantienes se transforman no solo en hábitos emocionales, sino en firmas bioquímicas. La baja serotonina, por ejemplo, no solo incide en el estado de ánimo, debilita la estabilidad intrínseca, vuelve resbaladizos los sueños, inciertas las decisiones. Sin ella, la confianza se desvanece, se cuestiona la intuición, se duda del valor propio y se dificulta percibir la tangible realidad de lo que ya se ha concebido. Luego está la oxitocina, la molécula de la seguridad, la conexión y la apertura a la recepción. Cuando sus niveles son bajos, no solo sufren tus relaciones, también lo hace tu capacidad para retener la abundancia. Empiezas a asociarte más con el peligro. La prosperidad se siente abrumadora. El éxito se percibe como aislante. Tu sistema nervioso no confía en lo bueno, por lo que discretamente lo rechaza. Esto no es una teorización metafísica, es la verdad encarnada. Tu química emocional se convierte en el guión de tu subconsciente, no porque te defina, sino porque plasma la energía que irradias, la frecuencia que transportas, y esa frecuencia es lo que el universo espejea, no tus intenciones ni tu empeño, sino el tono subyacente en todo ello. Por eso, la creación de la abundancia espiritual no se limita a la mentalidad, radica en el estado corporal. Se trata de nutrir la atmósfera interna que permite que tus anhelos florezcan. No una vez, diariamente, no a la perfección, con constancia. Y a veces, el acto más sagrado no es otra meditación, sino una caminata matutina que modifica tus hormonas, una comida que asiste a tu sistema, una respiración que transmite la señal «estoy a salvo». Esta es la pila de estados cerebrales. Una práctica suave e intencionada para alinear tu biología con tu visión, no para forzar la manifestación, sino para recibirla de manera más natural, porque cuando tu cerebro se siente estable, tu alma se siente arraigada. Y cuando tu química respalda la confianza, tu campo energético se convierte en un hogar para la abundancia. No es mera fortuna, es alineación fluida. No se trata de una vibración perpetuamente elevada, se trata de vivir en coherencia, sentirse lo suficientemente bien, lo suficientemente seguro, lo suficientemente tranquilo, no para manipular la realidad, sino para enfrentarla desde un lugar de paz interior. Así es como tu biología empieza a hablar el lenguaje de tu abundancia, no como un anhelo, sino como una línea de base, como tu nueva normalidad, como la silenciosa y sagrada alquimia del devenir. La manifestación no es magia, sino memoria. No del pasado, sino de quién eres verdaderamente antes de que el mundo te instase a esperar. Las enseñanzas de Neville Goddard no te conminan a luchar por tus anhelos, sino a adentrarte en la versión de ti donde el deseo ya se ha materializado. No algún día, sino ahora. No con apremio, sino con presencia. Primer paso, edificar la escena. No cualquier escena, una que insinúe que tu deseo ya se ha consumado. No el instante de obtener aquello que anhelas, sino el después. La calma, la apacible normalidad inherente. No estás imaginando la llegada del cheque. Estás visualizando estar sentado en tu cocina, sintiendo la libertad que éste conlleva. No estás visualizando aplausos. Estás escuchando tu propia respiración, serena y sosegada, sabiendo que ya te has transformado en aquello que alguna vez aspiraste ser. Paso 2. Siéntelo antes de dormir. No solo en tu mente, sino en tu aliento, en tu vientre, en la quietud entre pensamientos. Este es el estado afín al sueño,
el portal donde la conciencia se rinde y el subconsciente toma las riendas. Aquí es donde la escena se materializa, no como una mera ilusión, sino como identidad. Permítelo arraigarse. Déjalo envolverte como un abrigo que ya te sienta a la perfección. Paso 3. Repítelo como identidad, no como actuación. No lo haces para obtener algo. Lo haces porque es quien eres. Porque ya no visitas esta versión de ti mismo. Vives desde ella. Cada repetición no es una solicitud, es un reforzamiento, un recuerdo, un retorno. Uno no abriga esperanzas en torno a su futuro. Uno se adentra en él con la familiaridad del déjà vu. Es como regresar a algo ya sentido, una experiencia preexistente. Se asemeja a un sueño ya vivido, solo que esta vez la conciencia se mantiene en plena vigilia. Esto no es fantasía, es frecuencia. Es el acto diario, fundamentado, de emerger de la mente de la dilación y adentrarse en el corazón de la realización. No estás aguardando a que la escena se manifieste, estás permitiendo que te moldee, y en esa configuración, el mundo exterior empieza a ceder, no porque se sienta impresionado, sino porque obedece la nueva arquitectura de tu ser. La realidad se pliega ante aquel que no parpadea, ante aquel que vislumbra lo que otros no ven, porque no observan con ojos, sino con encarnación, con una fe que ya ha tomado forma, con una identidad que ha dejado de amedrentarse. Así es como no solo creas tu futuro, lo habitas plenamente, silenciosamente, con poder, ahora mismo. No estabas destinado a ganártelo, solo a reclamarlo. No fuiste concebido para perseguir la riqueza, fuiste gestado para expresarla, no como algo a lo que aspirar, sino como algo a permitir. Neville Goddard enseñó que el mundo refleja quién eres, no lo que haces, y quién eres, por debajo del ruido, ya está completo. La riqueza no es una meta final, sino el eco de un estado interior. Es el corolario de la identidad, no del esfuerzo. Y cuando encarnas esa verdad, con discreción, sin necesidad de demostrar nada, la vida se acomoda, no para recompensarte, sino para equipararse a ti. La investigación del Dr. Bruce Lipton lo demuestra fehacientemente. Cuando el subconsciente muta, la biología, la conducta y la realidad se alinean. No se está cautivo de la genética ni del pretérito. Es la narrativa que se elige construir en el presente lo que verdaderamente modela. Así pues, permitamos que la narrativa se transforme. De la lucha a la recepción, de la esperanza a la encarnación. Eres la fuente, la señal y el guión. La dilación cesa cuando se abandona la búsqueda de confirmación y se emprende la marcha con certeza. No es imperativo alzar la voz, basta con ser más preciso. No es menester excederse en acciones, es indispensable ahondar en la congruencia. El mundo no aguarda a otorgarte permiso, aguarda tu presencia. Reclámala, pues ya te pertenece por derecho propio. Y cuando estés listo para la siguiente alineación, revisa el comentario fijado. Hay algo allí que tu yo futuro no querrá perderse.